En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se esperan que sepamos. Una vez más les recuerdo que todos los lunes en nuestra cuenta de Instagram compartimos vacantes, ofertas laborales previamente depuradas para ustedes. Si usted conoce a alguien, si tiene un amigo que está buscando trabajo, un familiar, sabe que puede decirle que ahí hacemos esas publicaciones y también de forma diaria en nuestro canal de distribución. Así que ya usted sabe, en ese canal de distribución también compartimos informaciones de valor, actualizaciones del país, actualizaciones a nivel mundial, obviamente sobre temas laborales, pero nutren bastante a nivel o de conocimiento general. Así que si usted quiere aprender o recibir información de valor, puede unirse y recibirlas ahí. En este nuevo episodio me siento muy feliz porque, y la palabra feliz me gusta porque la invitada habla mucho de la felicidad en el ambiente laboral. O sea que yo me siento muy feliz de compartir en este espacio laboral con una persona que sigo en las redes y la verdad es que disfruto mucho su contenido y pienso que quizás ustedes también lo han visto y pienso que este episodio va a servir para quizás recibir toda esa información o todo ese carisma que nosotros vemos en redes, en persona, porque definitivamente yo pienso que es real y que así se ve. Bienvenida, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, yo estoy súper contenta también de estar aquí, porque es que me encanta hablar de lo que yo hago, porque lo que yo hago, yo lo amo. Eso es lo más importante, yo pienso. Claro que sí. Si tú no amas lo que tú haces, al final es muy forzado. Exactamente. Y entonces es un dolor de cabeza. Entonces ya a mí me encanta lo que yo hago. Ok. Yo voy a decir tu apellido ahora. me preparé mentalmente y no me salió. Entonces dije, ok, voy a decirlo ahora. Ok, el apellido de Luisa es Luisa Benhart. Sí, así mismo, no te compliques. No, pero eso salió no te compliques, mía. Es que yo te decía, yo que tengo un nombre poco común y un apellido también poco común, tú sabes, uno se fija en esas cosas y entiende que no todo el mundo menciona bien sus nombres o apellidos. Entonces, yo dije, Mirkina, no vaya a ser que yo me vaya a equivocar con el apellido de la invitada. Tú sabes que yo, con lo que sí soy crítica con la escritura, porque tú estás escribiendo. Exactamente. Pero yo no te puedo poner a que tú pronuncies toda la letra de mi apellido. Entonces, yo trato de descomplicarle la vida a la gente. Mira, Benhart, no te compliques. Yo me estaba riendo ahorita cuando Guille te decía, bueno, como yo lo escribí, yo dije, bueno, ahorita puso Luisa Burgo. ¿Y quién es esa? Pero pasa. Sí, suele pasar. Luisa, a mí me gustaría que tú nos cuentes un poco de qué tú haces, qué te dedicas a esas cosas que, como tú mencionas, amas y disfrutas de tu trabajo. Mira, el lema de lo que yo hago es que a mí me gusta o yo me dedico a crear lugares increíbles para trabajar, donde la gente se quede porque quiere y no porque no tiene de otra. O sea, porque que no tiene para dónde coger, porque que el mundo está difícil, la sota allá afuera y adentro, y hay que quedarse aquí. Entonces, para mí, un lugar increíble para trabajar es un lugar donde la gente pueda crecer, donde sea un buen espacio, donde la gente se le permita ser. Uh-huh. Hay una frase que dice, hay que dejar a la gente florecer donde está plantada. Claro. Y yo veo como el área de las organizaciones como si fueran un jardín. Tú tienes rosa, tú tienes horteza, tú tienes guasábara también, tú tienes cato, tú tienes hierba mala y todo juega un papel dentro de ese ecosistema. Entonces hay que aprender a entender que cada una de esas plantas tiene su función. Y así mismo son los colaboradores. Todos son diferentes, todos tienen una razón de ser y todos de una u otra forma, desde quienes son, lo que saben, enriquecen en el ambiente y todo ese entorno dentro de una organización. O sea, básicamente tú trabajas para quizás aterrizar a las personas a algo práctico, como en orquestar que las personas que forman parte de un equipo tengan sean su mejor versión para que realmente los objetivos de la empresa Sí, los objetivos de la empresa son primordiales, pero los objetivos de la empresa los hacen las personas que ocurran. Entonces, por ejemplo, a través ya sea de formaciones, todas mis formaciones, yo las trabajo con Design Thinking, con pensamiento de diseño. Eso es, hola, buenas, yo soy Luisa, vamos a trabajar este tema y vamos a trabajar de una vez, a meter mano, como se dice. Uh-huh. Porque cuando tú trabajas con el pensamiento de diseño, la gente va construyendo ahí mismo. Tu prototipa, tu idea, tu empatiza, tú lo haces todo. Entonces, tú te llevas esas herramientas. Por eso yo siempre digo que desde el primer encuentro la gente ya tiene con qué ir resolviendo.
Además de las formaciones, yo trabajo temas de consultorías también, pero con ejes muy definidos. Yo no soy de que yo lo hago todo, no, yo vamos a resolver, no hay nada, vamos a agarrar esto. Hay subsistemas que realmente a mí no me gustan, te soy honesta. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con desarrollo. Entonces, el tema de planes de carrera, evaluación del desempeño, trabajo de definiciones de metas, servicios, pero servicios trabajándola desde esas metodologías de tu identificar, y el tema de los team buildings y actividades de integración que también me encanta muchísimo, pero haciéndole entender a las organizaciones que con eso tú no vas a resolver tu tema ahí dentro. Que la gente brinque, le dé hasta abajo ese día, no, eso no va a resolver esos temas. Tú tienes que darle continuidad a los hallazgos que salen de ahí. Tú sabes que es un error que yo creo que muchas empresas dominicanas, para no generalizar, ¿verdad?, comenten que iniciando, y creo que una metodología que se ha utilizado, cuando se va a iniciar un proceso de desarrollo, de verificar cómo va la gestión de gente y todo eso, iniciamos con un team building. Ay, sí. Con la chulería y eso, y muchas veces el proceso se queda ahí. Entonces nos quedamos con, como tú decías, la chulería y dándole hasta abajo y todo el asunto, qué chulo, lloramos un chin quizás, porque también hay de todo nos abrazamos, eso, nos queremos. Todo. Pero entonces no se corrigen, como tú decías, todas las cosas que hacen que lleguemos a ese punto de necesitar. O la raíz, tú no trabajas la causa raíz. Por ejemplo, a veces a mí me llegan solicitudes. Que nosotros queremos un team building de 4 horas para trabajar esto. 15 competencias en un team building. Y tú te quedas como... Pero ¿cómo así? Y una competencia que es enemiga de la otra, que no tienen nada que ver. Entonces, cuando tú comienzas a indagar, al final tú lo que tienes que hacer es un diagnóstico. Al final es un tema cultural. Al final esa es la raíz de todo. Y no es un team building el que te va a solucionar eso. Pero si tú insistes en que sea un team building, yo te voy a entregar un informe de hallazgos. Ahora, exacto, ¿qué tú haces con eso después? Llámame el año que viene a tener otro team building porque tenemos un problema. Son muy chulos los team building, me encantan. O sea, yo me adentro a construir todo ese concepto y todo lo demás, pero también tiene que haber algo después, aterrizado. Claro. Ahorita tú me decías algo que yo creo que todos hemos tenido quizá esa confusión, y es el punto de que nosotros escuchamos cultura, y hemos aquí hablado mucho de cultura, pero escuchamos cultura y lo que pensamos es en cómo yo me siento en la empresa, cuál es el sentimiento que me da el trabajar en el lugar donde yo estoy, pero hay otro concepto que es el clima, y que hace referencia a eso que yo mencionaba antes. Quizá, ¿por qué que tú crees que nosotros hacemos como esa mezcla entre ambos? Mira, hay un tema de un poco de desconocimiento entre la diferencia de lo que es cultura y qué es clima. Una es consecuencia de otra, y no es la cultura la consecuencia de nadie. El clima, el clima que hay en una organización es consecuencia de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es como si fuera ese ADN de tu empresa. Y el clima es que tú tienes una enfermedad congénita por ese ADN. Y se casaron 2 primos que tenían el mismo tipo de sangre y hubo un problema. Ese es el clima porque ese es el resultado de esos 2 ADN que no debieron unirse. Exacto. Entonces, esa es la cultura. Entonces, la cultura es como lo que la sombrilla que agrupa todo. Hasta cómo la gente hable. Dentro de una organización, deja ver su cultura. Cómo la gente se sienta a comer. Increíble. Si tú observas eso, tú te das cuenta. Los chistes que se hacen. Los colores de la pared. El color del logo te deja ver el tipo de cultura. Los cubículos donde la gente se sienta. Si se desarrolla la gente o no. Si hay un programa de capacitación que sea inclusivo desde la base hacia arriba o no. Si no contratamos gente de mayor de 35 aquí porque no queremos fósiles o no queremos mujeres porque entonces salen embarazadas y duran mucho tiempo fuera. Eso es un tema cultural. Y eso por consecuencia trae un clima. La gente se siente de una forma en específico. Aquí no se crece, a mí no me desarrollan, yo tengo un cubículo gris en el que tal vez mi ánimo se caiga. Ojo, no estoy diciendo que tú vas a tener un cubículo rojo, pero detalles tan sencillos como eso te pueden influir o te pueden dejar ver cómo es la cultura en una organización. Tú sabes que eso que tú dices es tan real. Yo me quedé pensando mientras tú lo decías, y esas son pistas que nos dan las cosas más grandes que nosotros podemos saber sin antes entrar a las organizaciones. Porque tú llegas a una entrevista quizás y tú vas a preguntar sobre la cultura, pero eso es una pregunta muy general y ya está muy cuadrada. Si tú me preguntas, dije, ¿cómo es la cultura de esta empresa? Aquí somos chulísimos. ¿Con qué se come eso? Exacto. No, eso es lo único que te van a decir es aquí somos excelentes, nos gusta el trabajo y que se cumplan los objetivos. Eso es una respuesta que corresponde a esa pregunta. Pero quizás si no vamos a un tipo de escenario donde nosotros hagamos una pregunta un poco más práctica. Dígase, ¿ustedes tienen alguna cultura de feedback? Por ejemplo, ¿cómo ustedes manejan ese tema del feedback? ¿Ustedes tienen evaluaciones? ¿Qué te van a decir qué es eso? Exacto. Si te dijeron que es eso, ya tú sabes que no hay.
Sí, aquí se hacen evaluaciones y se sientan contigo a decirte los puntos de mejora, los hallazgos. No, a mí mi supervisor me puso una evaluación y yo la firmé. Exacto. ¿Y cuánto tú sacaste? No, él me dijo que yo iba a cobrar el bono. Exactamente. Entonces ahí no hay cultura de retroalimentación, no hay cultura de mejora continua tampoco, porque cuando tú no tienes retroalimentación de manera frecuente, la persona cree que se la están comiendo. Y entonces al final de año tú lo sientes, tú le dices, mira, tú necesitas esto y esto, te quemaste. ¿Y dónde tú estabas? O sea, ¿dónde estaba el supervisor? El año entero. ¿Dónde estaba él? Entonces, la cultura de retroalimentación te ayuda a la mejora continua y eso es una parte de una cultura. Por ejemplo, el tema de que se desarrolle la gente. Aquí hay un plan de carrera, aquí la gente sabe para dónde va, cuando llega, sabe cuál es su ruta. Este es mi puesto, yo sé si cojo por acá, si cojo por allá. Eso es parte de una cultura de una organización. Y no necesariamente, porque tú sabes que yo tengo ideas como encontradas, me hay que revelar. Con el tema de la carrera en las empresas, porque muchas veces sí, las posiciones tienen su carrera definida, pero tú quizás no te adaptas a esa carrera que ya está predefinida en esa posición. Y quizás tú estás en esa posición, aprendiste X o Y cosa, pero realmente lo que a ti te gusta o lo que más se asemeja a tu personalidad no es crecer a una posición jerárquicamente más alta que la que le siga a esa posición que tú tienes. Y como te digo, o sea, yo estoy fallando si yo no sigo en esa carrera que ya está predeterminada. Lo que pasa es que hay que comenzar a cambiar el lenguaje y entender que crecimiento no tiene que ser vertical obligatoriamente, que hay crecimiento horizontal. El hecho de que tú entres con un conocimiento en un 20% y ya tu conocimiento se haya elevado un 60%, pues tú creciste. Y tú puedes pasar a otra posición que puede ser horizontal o dentro de lo mismo que tú haces, tú puedes crecer. Por eso yo siempre recomiendo que se debe tomar en cuenta niveles desde una misma posición. O sea, analista, tú puedes ser un analista junior, tú puedes ser un analista senior. Y al final hay que respetar el hecho de que la gente no quiera otra posición porque está muy clara de qué es lo que quiere. Puede que una nueva posición involucre más tiempo para trabajar, menos tiempo con mi familia. Más dinero, pero menos tiempo para gastarlo porque no puedo hacer lo que me gusta, no puedo ir al cine, no me gusta juntarme con mis amigas, pero no tengo tiempo porque esa posición me representan mayores compromisos. Entonces, si un colaborador a usted no le dijo que no le interesa, no lo satanice porque no es obligado. Exacto. Es el problema, que yo creo que nosotros tenemos la idea de que crecer siempre va a ser subir de nivel, manejar equipos, ser jefe, ser líder. Pero la verdad es que no todo el mundo tiene ni la capacidad ni las habilidades blandas para hacerlo. Perdemos excelentes técnicos y ganamos terribles gerentes, terribles supervisores, porque es otra cosa. Tú tienes muchos años aquí, ese muchacho es fiel, él entró aquí con 20 años, tiene 30, tiene 10 años ya, y él sabe muy bien del negocio. Le toca. Pero no tiene nada de habilidades gerenciales, no sabe supervisar a una persona. No, y no se le enseñamos tampoco, que a veces pasa que tú dices, ok, no tiene las habilidades, pero si tú quieres, porque esto ya es un tema de que tiene muchas aristas, quizás tú eres una persona de tu confianza, que tú le quieres dar esa posición. Pero desarróllala. Exactamente, desarróllala para que se gane el puesto, porque el puesto tiene requerimientos por algo. No es porque sí, no es para llenarlo. Y a veces hay cosas que no están escritas en el puesto, pero tú sabes que son importantes, están implícitas y tú tienes que desarrollar a esa persona. Por eso yo abogo mucho por el tema de que no sea un plan de capacitación solamente de la organización. Hay que tener planes de desarrollo individual. Así mismo. Porque cada persona es un mundo. Tú tienes 2 personas ocupando el mismo puesto, pero tú no tienes que desarrollar en lo mismo. Algo que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando yo vi un plan de capacitación, no, aquí todo el mundo tiene que aprender ortografía y redacción. Ok, pero aquí todo el mundo tiene falta ortográfica. No, pero todo el mundo tiene que estudiar eso. Entonces, el que no tiene ese problema se sienta ahí a resabiar o a chatear o tenga otra cosa porque dice, yo no sé qué busco aquí. O el que sí tiene que estar ahí, tú no le dijiste por qué tiene que estar ahí porque tú no le das retroalimentación. O sea, tú estás cansado de los correos que te mandó Gar sin H y algo con H o con J. Entonces, tú no lo retroalimentas y él dice que yo busco aquí. Entonces... Pero tú dijiste lo clave. Lo que pasa es que nosotros le corremos a esa conversación difícil. Eso da miedo. Lo que pasa es que es muy difícil a nivel organizacional yo sentarme con una persona y decirle, mire fulano, la verdad es que aquí hay como problema, usted es profesional, pero... no sé, o sea, hay formas, tú sabes. Lo que pasa es que la retroalimentación no es de una sola vía. Se usa mucho de que la retroalimentación y yo te siento, yo te doy un boche y tú tienes que resolver. Yo no quiero tener esta conversación otra vez. Y esa no es la retroalimentación. Porque ¿dónde está el papel del líder? O sea, ¿dónde está la responsabilidad del líder? O sea, ¿tú se lo dejaste al supervisado? No. Es un camino conjunto en el que tú necesitas algo y que yo te puedo dar a ti. No que sea directamente mío. ¿Cómo yo puedo gestionar? Con gestión humana si es formación.
Exacto. ¿Cómo yo puedo gestionar con gestión humana si es que tú tienes que hacer una mentoría cruzada en otra área para aprender otras cosas? ¿Y qué compromiso haces tú como colaborador a esto que hemos definido? No es un tema paternalista de que eso y resuelve. No, es un tema en que los dos tienen responsabilidades. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Ya yo hablé lo que me corresponde. Tenemos plazos, tenemos fechas y si tú no lo vas a lograr, tú vas a tener la libertad de venir donde me y decirle, mire, yo no tengo estos recursos, se presentó esto, no voy a poder cumplir, vamos a reformular. Ahí es diferente. Eso se mejora continua. Y eso es importante que se instaure en las culturas de las organizaciones, pero es muy difícil. Pero es difícil porque quizás nosotros nos adentramos mucho en la operatividad, en alcanzar la cosa, en reunirnos, tenemos 100,000 reuniones, tenemos 100,000 cosas y simplemente no tomamos el tiempo, porque es literalmente eso, tomar el tiempo para dedicarlo al crecimiento de los equipos y que es de hecho un trabajo que tiene no solamente gestión de gente, sino que tienen los líderes que son los que trabajan con las personas, porque... O sea, vamos a ser sinceros. Tú tienes un departamento de gestión de talento humano, recursos humanos, como tú le quieras poner. Perfecto. Pero esas personas están en su departamento trabajando. Ah, no, porque eso es gestión humana que le toca. Porque el tema no es que yo no tengo tiempo. El tema es ¿por qué yo tengo que sentarme a retroalimentar a fulanito? Eso tiene que hacerlo gestión humana. Pero, ojo, gestión humana no es el supervisor de 1,000 gente que haya. No, ni se va a enterar en qué está fallando si tú no lo detectas. Tú no convives con esa persona a diario. Entonces, ese es uno de los grandes huecos negros. De que eso no me toca a mí, eso le toca a gestión humana. No, eso es parte de tu trabajo. Claro. Porque yo siempre digo que ser líder, ser gerente, ser jefe, no es solamente tener la firma en el correo y que el pago sea más alto que el de los otros. Eso conlleva otras cosas. Conlleva el tú tener conversaciones difíciles. Conlleva el tú reconocer también cuando las cosas están bien para tú motivar a tu gente. Conlleva en tú tener la madurez de tú poder tener una conversación a solas con una persona y no aprovechar una reunión de grupo para tú estar tirando puya. Ni que tú tampoco eres compadre de ese colaborador. Tú eres su supervisor. Y tienen que tener una relación cordial. Pero, ojo, ustedes no son panas. O sea, ustedes trabajan juntos. Y aunque tuvieran el mismo nivel. Entonces, saber manejar esas diferencias, llevarnos bien dentro de la cordialidad y todo lo que tú quieras, pero a ti te toca como supervisor. No es que tú quieras caerle bien a todo el mundo. Es un error grave. Yo decía eso en otro podcast que me invitaron, que el líder o el jefe no puede ser people pleaser. O sea, ya inmediatamente tú eres un people pleaser, esa no es tu posición, yo lo lamento. Tú puedes ser la mejor persona a nivel técnica como profesional, tener las mejores intenciones, pero si tú tienes esa condición, vamos a ponerle condición, tú no vas a ser un buen jefe o un buen líder, porque tú no estás ahí para complacer a las personas. Y tú no tienes que hablarle mal a la gente. No. Tú no tienes que faltarle respeto. No. Tú puedes tener yo he conocido personas que de una manera dulce sientan a una persona y tienen una conversación difícil. Claro. Y al contrario, esas son las cosas que te van a agradecer después, porque es difícil en el momento, son un par de minutos y depende de la persona. Hay personas que no le importa, hay otras que sí, que quizás se pueden tomar la cosa personal y ya no van a ser par de minutos incómodos, van a ser par de meses incómodos. Sí, claro, es verdad. Porque fue que te cogió conmigo. Exacto. O sea, eso es verdad, eso no vamos a quitarle eso. Pero tú tienes un deber que cumplir, que solamente tú lo puedes alcanzar cuando tú lo haces. Se supone que tu meta como líder es que esa persona que llega a tu equipo sea mejor que como cuando tú lo recibiste. Así mismo. Eso es lo que tiene que... Eso deja decir mucho de ti como líder. Cuando tú ves un equipo y actúan de cierta forma, son un modelo de su líder. Modelan la conducta de su líder. Por eso que tú oyes en organizaciones que hay subculturas de, yo quisiera trabajar en esa área. Así mismo. O sea, la empresa es un infierno. Así mismito. Pero la gente quiere trabajar en esa área. Y eso me trae a la mente un libro que siempre tengo que referir, que se llama Fish. Que había un área que se llamaba el vertedero tóxico, donde nadie quería trabajar. Llegó una nueva líder, comenzó a cambiar las cosas. Fue una lucha, porque el equipito era difícil. Y después se convirtió en el área donde todos querían trabajar. ¿Qué cambió? El liderazgo. Liderazgo logró que los demás cambiaran. No es que ella llegó y dijo, vamos a limpiar, vamos a sacar a toda esta gente porque yo quiero un mundo fácil y yo voy a traer gente nice que se parezca a mí. No, ella comenzó a cambiar el modelado de liderazgo que había antes. La gente cambió y el área se convirtió en un área donde todo el mundo quería ir a trabajar. Entonces, por eso tenemos microculturas dentro de empresas. Que tú trabajas ahí, pues esa empresa es difícil. Ahí no esa área, o lo contrario. Tú trabajas ahí, ¿cómo así? Por esa empresa es chulísima. A mí no me parece, porque yo tuve... Entonces, eso es muy relacionado con el líder. Todo es el líder.
A veces pasa, me imagino que tú lo has escuchado muchísimo, que la gente dice, como en el ejemplo que tú ponías, que yo no me voy porque fulano es mi jefe. Sí. El día que fulano se vaya, me voy atrás de él. Las personas Así trabajan mismo. por personas. Ujú. Señores, la gente conecta por personas. La gente cumple por la persona quien sigue. Ujú. O a la persona que admira o la persona por que trabaja. Yo no voy a quedar mal porque mi líder es así o mi equipo también. Pero el equipo es un reflejo del líder. Exactamente. Entonces a veces la gente no se quiere ir por eso. A veces la gente quiere moverse de un área a otra por eso. Esas son las personas que dicen, tenemos pocos recursos con qué trabajar, pero lo vamos a hacer. Pero es porque tú tienes un líder ahí que también se Exacto. moja la mano. No es que el tipo está en su casa escribiendo por WhatsApp. Exactamente. O sea, es un líder que se remanga también y que también se inmiscuye en lo que tiene que Exacto. hacerse. Tú ponías el ejemplo de cuando hay conversaciones difíciles que hay que tener con la persona que tú supervisas y que muchas veces nosotros decimos, no, eso es trabajo de recursos Ay, humanos. sí. Entonces esas conversaciones difíciles son las que hacen que exista una relación con tu equipo. Y entonces cuando se da esa relación es que tú puedes decir, sí, yo me llevo bien con mi líder. O sea, por fulano yo estoy aquí. O sea, ahí es que realmente se puede dar eso, que mucha gente anhela tanto, pero entonces el puentecito para llegar ahí son las conversaciones difíciles. Incluso Definitivamente. tú ves personas que el líder tiene meses que no se reúne con su equipo. O que no hace un 1-a-1 con su equipo. Entonces, ¿con quién tú estás trabajando? O sea, tú nomás me reúnes para decirme lo que yo estoy haciendo mal. Ajá. Pero vamos a reunirnos, vamos a hablar, vamos a humanizar un poco la Exacto. relación. Entonces, eso es muy importante también. Yo decía algo que es súper sencillo. Alguien me preguntaba que qué puede hacer un jefe para demostrarle a la otra persona que le importa. Y tú sabes que es muy difícil en las organizaciones principalmente que son muy rápidas, que hay mucho trabajo y todo es así urgente, cualquier cosa. Y yo siempre he dicho que es tan sencillo. O sea, no una caja de pizza, ni una dona, ni un desayunito. Eso no es de que buena cultura, de que Para vamos a dar pizza para que tú te quedes hasta las 11 trabajando. Por favor. Porque no es Somalia que la gente está trabajando. Exactamente. Y si nos vamos a eso, comemos otra cosa, ¿eh? Exacto. Pero, ¿por qué fue yo dije esto? Ah, ya me acordé. Pasa. Lo que pasa en esos casos es que, como tú decías, hay que humanizar el asunto. Si tú conoces esa condición, tú tomarte 15 minutos y tú preguntarle a ese personal cómo tú estás. Ya. O sea, que ¿Cómo tú te sientes? Que tú no sepas que un colaborador fue porque él tenía un niño interno. Exacto. Y que tú salgas a preguntar y fulano, señor, pero su mamá se murió hace 2 días. ¿Cómo así? Él está de licencia de... Ujú. ¿Y cómo yo no me enteré? Porque tú estás en otro mundo. Exacto. O sea, ese son el tipo de cosas que hay que manejar. Tú subiste un post que a mí me gustó mucho. Me gustan muchos, pero este lo tengo fresquecito porque es reciente. Era una imagen de una cuchara nuevecita Ah, sí. y otra cuchara que tenía, tú sabes, todos tus rayones y todas sus cosas. Y tú decías en el post algo como que no podemos pensar que vamos a tener los mismos resultados de una Persona cuchara que no nueva. hace exactamente. Exacto, y otra que ha aguantado por diversas situaciones. Y también que tú hacías referencia en una parte como que la motivación era diferente para ambas, porque hay consideraciones diferentes en ambas. Y yo creo que ese es uno de los errores más grandes y que más pasan. Nosotros tenemos un equipo, convivimos con un equipo y tenemos una expectativa de que la persona que te ha aguantado a ti todos los errores que tú has cometido a nivel de liderazgo, de equipo, de manejo, de todo, y que todavía está ahí, ¿verdad? Porque todavía está ahí, está haciendo su trabajo perfecto. Tiene que brillar igual que la persona que llegó y no sabe ni siquiera cuáles son la parte negativa tuya. Entonces yo creo, de verdad que a mí me asombró mucho y yo me quedé viéndolo, casi te lo robaba. Te robé No, uno una vez. No puedes robar, eso es libre. Y ni robo es, porque realmente Ese fue código algo que libre es tú... para que se siga replicando. No, realmente una reflexión tuya. Una vez nosotros sí subimos algo tuyo, pero igual. Sí, yo lo compartí en mi Instagram también. Y compartimos que era tuyo, porque era una reflexión buenísima que de hecho nosotros no habíamos planteado. Y yo dije que ahí está perfecto, no hay que agregarle más nada, súbanlo de ella. El de que cuando la gente no quería trabajar el lunes fue. Era algo de la felicidad del trabajo, que nosotros en ese momento hablábamos de la felicidad del trabajo y siempre tenemos una expectativa de que es la empresa que me tiene que dar la felicidad. Imposible. No, Tú no puedes no es entregarle a así. una empresa que te haga feliz, pero ni tu esposo te hace Exactamente. feliz. Exactamente. O sea, la felicidad es algo muy intrínseco. La definición que tú tienes de felicidad puede ser muy diferente a la que yo tenga. Claro. Ahora, ¿qué sí tiene que garantizar la empresa? El bienestar organizacional. Exacto. Que la gente tenga una silla que no le cause una hernia.
un aire que no le dé dolores en las articulaciones, que cuente con todos sus equipos, que pueda salir a almorzar, que tenga, que si tiene que estar cuidando a un pariente en caso de que lo tengan en la política, que haya espacio a que pueda hacerlo, que su bienestar emocional esté bien, pero felicidad, pero es imposible, señores. Lo que pasa es que no pasamos, tú sabes, eso es como el tema de la salud mental, que yo creo que a nosotros se nos ha ido la mano en muchas cosas, y es lo mismo que pasa con el bienestar laboral. Se puso muy de moda y le dimos el bienestar laboral, y nos metimos bienestar laboral tanto que, y de hecho debo decir que es también culpa de las empresas, que se adueñaron de ese término como para ofrecerse. Como aquí pensamos en nuestros empleados, nosotros pensamos en la felicidad que le estamos otorgando. Sí, ponerle una barra con frutas, una persona que hace zumba, pero ¿qué pasa? El salario no es igual, no es equitativo. Por ejemplo, si tú te enfermas, no hay forma de que tú puedas ir, por ejemplo, a un médico. Tú no tienes las herramientas para desarrollarte, pero tenemos zumba en el parqueo. Exacto. Pero tenemos celebramos el cumpleaños una vez al mes. Y decoramos eso no es bienestar. O sea, el bienestar es algo que tiene que ser sostenible en el tiempo y que realmente impacte en la vida de la gente que trabaja en tu organización. No solo dentro, sino también fuera. Por ejemplo, el tema financiero es uno de los ejes del bienestar organizacional. ¿Tú crees que una gente con un pretamita en la puerta tiene cabeza para trabajar? ¿Tú crees que una gente lleno de líos tiene cabeza para trabajar? Entonces, no es que tú le pagues los líos. Edúcalo financieramente. Si tú ves que ese patrón se está repitiendo constantemente, es un tema de tu cultura y hay que cuidado, es una cultura que está enferma. Entonces, enseña a tu gente, edúcala, porque una persona con sus necesidades cubiertas es productivo. Una gente sin saber que dejó gas en su casa, que no sabe que van a comer sus hijos, que su mamá está enferma y no tiene que comprarle medicamentos. ¿Tú crees que va a estar pendiente de que ir a ser productivo o atender a un cliente de la misma manera? Él necesita resolver su problema. Entonces, eso sí es parte del bienestar. Es difícil porque, como tú decías, nosotros relacionamos bienestar con las cositas añadidas, con lo accesorio. Como el mismo salario emocional. Señor, el salario emocional no reemplaza el salario económico. Imposible. No me venga tú a mí a decir que el salario son 20,000 pesos, pero te voy a pagar 15 porque 5 son de salario emocional. No, tampoco. Hay que estar claro en esa parte. Sé que yo me busqué un problema con un post bien radical de alguien que decía que eso mismo, o sea, era una persona frustrada con ese tema y decía que ya basta, que nosotros debemos las empresas deben de entender que la gente trabaja para recibir dinero, que la gente tiene compromiso, que tiene esto, que tiene aquello, bueno, y la persona se iba por ahí diciendo eso, y que no le importa el salario emocional, que no le importa que haya zumba, como tú decías, o que haya fruta, o que haya snacks o bizcocho, que eso no le importa, que no se lo den si quieren. Evidentemente un comentario bastante radical. No podemos ignorar que también es necesario la otra parte. Sí, si te pagan bien, tal vez tú no pienses así. Hay que ver si es que a él se siente que no está bien pagado y entonces se molesta cuando le hablan de eso. Claro. Todo lo que viene después de tu salario bien pagado, todo recibido, menos que te golpeen, pero después todo tú lo recibes. Ese es el asunto, porque mira, al final nosotros trabajamos, ¿verdad? Pero vivimos. Entonces nosotros pasamos tantas horas trabajando y el reflejo de lo que es nuestro trabajo, pues entonces se va a extrapolar a todas las áreas de nuestra vida. Si no estamos conformes, eso se va a ver. Si sí estamos conformes, eso se va a ver también. Entonces es un tema tú sabes, de cómo realmente se están reformulando las empresas o desde qué punto están partiendo para esa reformulación y también qué nosotros estamos dispuestos a sacrificar, a buscar, a escoger. Porque yo te voy a decir la verdad también, no todo lo malo lo tienen las empresas. O sea... colaboradores que son pero claro, joyitas. Y no solamente que son joyitas, es que a veces pasa, y esto yo lo sé que tú lo sabes bien claro, tú llegas a una entrevista, a ti te dicen, mira, te vamos a pagar 2 pesos porque eso es lo que hay. Y tú desesperado por el trabajo dices, sí, dame los 2 pesos, más dame 1.5. Y no han pasado 2 meses y ya tú estás, ay, me pagan malísimo en ese trabajo. La verdad que ese trabajo es terrible. Y no me dan de nada, que sí o qué. Pero, señor, fue usted que lo aceptó. Y mira, en las reclutadoras que yo las admiro, que esa es una de las partes de recursos humanos que por mí, eso es para nada. Y más ahora que está mucho más difícil. Ajá. La tienen muy, muy difícil porque las hacen quedar mal. Sí. A veces mienten, a veces dicen, a mí no me dijeron que este era el horario, a mí no me dijeron que eso era lo que se iba a pagar. Y entonces siempre hay una frase que se usa, pero tú eres experta, tú tienes que darte cuenta del comportamiento de esa persona. Hay personas que mira, que Denzel Washington es una cácara, que van a una entrevista y actúan de una forma que engañan a cualquiera. Y eso también, el tema de bajo la desesperación. Pero también está la otra parte. Usted
reclutadora y usted ve ese currículum de esa persona que está a un nivel así y lo que usted está ofreciendo es algo así, usted sabe lo que viene. Usted sabe lo que viene. Entonces también hay un tema ahí de parte y parte. Yo siempre digo que el reclutamiento es una sociedad. Sí. El candidato tiene lo suyo, pero el reclutamiento también tiene lo suyo. A veces sí pecan, se peca de ingenuidad, pero hay otras partes que se te chispotean alguna cosa. Tú sabes que ahora estamos en Navidad ya, ¿verdad? En fin de año. Y se mezclan varias cosas. Vamos que sí, la fiesta de trabajo. Hay muchas empresas que toman este tiempo para dar feedback. Hay otras empresas que dan algunos bonos por desempeño también. Y se mezclan como muchas cosas. Todo el mundo se quiere. Sí, todo el mundo como se quiere. Por eso es que aprovechan como esta fecha para esa cosa. Hay como mucho dinero y muchas cosas. Y la gente está en un mood como que hay lo que tú digas. Sí, exactamente. Entonces yo no sé, ¿qué percepción tú tienes quizá? A mí personalmente no me gusta esa ligadera de cosas. Esa ligadera de vamos a aprovechar y a dar el bono de desempeño, cerquita de Navidad, después salario de Navidad, fiesta de Navidad juntos, todo el mundo, por lo que tú decías. Porque tú estás aprovechando una condición de bondad, de chulería y qué sé yo. Pero también pasa que tú tienes una empresa que ha durado el año entero con una cultura, que es la cultura de la empresa realmente, bien dañada. Pero en este mes es muy chulo todo. Porque es como el team building del año. Entonces no sé quizás qué tú podrías o qué punto de vista tú darías de esas fiestas que ahora mismo se acercan. ¿Qué cositas deberíamos de tener pendiente, qué no? ¿O qué consejo tú le darías tanto a la empresa como a las personas en esas situaciones? Mira, si tú tienes una cultura de retroalimentación a lo largo del año, la de retroalimentación de diciembre va a ser una más. Ahora, si tú no has tenido nada de retroalimentación a lo largo del año y solo lo haces en diciembre, el estado emocional de la gente no es igual. La gente está en otra cosa. La gente está en, ay, sí, está bien. ¿Y cuándo es la fiesta de Navidad? ¿Y cuándo van a dar el doble? ¿Y cuándo van a dar el bono? Las personas no están tan enfocadas. Entonces, toda esa mezcla de todo ese bullicio, toda esa celebración, es muy posible que la gente después, el año que viene, cuando tú le digas, pero hablamos de esto y esto y esto, pero usted sabe que estábamos, la fiesta de ese día, la fiesta de esa semana. Entonces, hay que buscar momentos en que la gente sí esté bien concentrada, en que la gente sí te preste atención a lo que tú haces. Por ejemplo, una de las recomendaciones que yo doy, ahora que tú mencionaste el tema de los team building, yo siempre recomiendo que los team building deben ser enfocados a celebración de logros. Si tú vas a hacer un team building en diciembre, hazlo para celebrar los logros de la organización y que eso sea sentar tu base para el próximo año. Yo siempre creo, estoy aspirando y espero que en algún momento se dé, de que el team building sea el cierre de ese recorrido. Yo siempre he propuesto, vamos a iniciar desde enero. Vamos a comenzar con todos esos hitos, camino, hasta llegar a ese cierre, ese team building, que es la celebración de todo, que no sea solamente para decir, tengo que trabajar competencia de trabajo en equipo, comunicación, porque no me está funcionando. A menos que ya sea para tú cerrar todo ese proceso que tú trabajaste con los líderes o con la gente que tú le identificaste eso. Entonces el team building es ese momento. Vamos a validar si de verdad eso funcionó. Y vamos a celebrarlo. Buenísimo. Entonces tú ves que es una forma diferente de tú enfocar ese tipo de actividades que no sea aislada. Entonces, si es una organización que tiene un tema de cultura de que el feedback no existe, es muy posible que lo hagan en diciembre por esas razones, pero para decirle lamentablemente que no va a tener muchos resultados. O sea, la escucha no va a ser tan activa. La gente no va a estar tan atenta. Espera enero, si usted tiene que esperar. Aunque hay organizaciones, por ejemplo, el Estado, tú tienes que en diciembre tener todo cerrado. Para tú mandas un map, para que paguen el bono. Entonces, en noviembre, ve poniendo tu caldo ahí a calentar. Exacto. Y ve comenzando a tener esas conversaciones difíciles, porque la conversación es difícil, es tú decirle a una persona que no lo está haciendo bien. Pero es más difícil que esa persona no saque la calificación que le dé para cobrar el bono. ¿Cómo tú lidias con un colaborador? Así que tú le digas, mira, tú no cumpliste la meta, todo el mundo cobrando su bono. ¿Y por qué yo no lo cobré? No, porque como tú sacaste tal nota. No, pero usted a mí no me dijo eso. Tenemos que revisar esto porque esto no se cumplió porque usted no me dio esto. Entonces, deja entonces en entredicho tu liderazgo. Exacto. Y en entredicho la cultura de la organización. ¿Por qué? Llega uno nuevo, le dicen, vamos a poner tal día de cómo funcionan las cosas así, aquí. Que yo lo he escuchado, funciona así, así. Y en evaluación a ti no te dicen nada. Es posible que tú no cobres el bono y nadie sabe por qué. O el jefe te va a poner 90 porque él no le gusta.
pórtate como que tú te quillas. Y él te va a poner 90 porque a él no le gustan las confrontaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Líder le da mucho miedo tener retroalimentaciones, pero tiene que hacerlo. Se le va a arrugar el corazón, pero tenemos que hacerlo. Es que si no, ¿para qué estamos ahí? O sea, de verdad. Porque mira, yo, en mi corta vida, porque no es que es tan larga, he tenido varios jefes. Jefes buenos. Jefe que te han enseñado. Jefe que me han enseñado. Jefe que me han enseñado cosas buenas y jefe que me han enseñado cómo no quiero ser. Exactamente. yo siempre digo eso. Exacto. Jefe que le tienen miedo a la confrontación y yo soy muy de hablar. O sea, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Yo soy muy de la cosa de frente, nada por detrás, porque es que al final, ¿de qué te sirve a ti tú no tener esas conversaciones difíciles si al final te van a explotar para atrás? O sea, no desaparecen si no se tienen. Al final es peor todavía, la conversación es todavía más difícil. Sí, porque se recrudece el problema. Exacto. Yo siempre digo que debemos ver a las personas como cuando tú siembras una semillita de una planta, que tú tienes que estar atento a qué necesita. Abono es una conversación. Mira, tenemos que hablar de esto funcionó, te felicito. Y un abonito cuando las cosas no están funcionando, su agua, y cuando va creciendo, estar atento si le cae una polilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a fumigar. Es una conversación. Hay que podarte, es una conversación. Diste unos frutos, es una conversación. Porque no son solamente malas las conversaciones. Hay conversaciones buenas también. Entonces, ¿qué pasa? Después el equipo se te va demotivando. Al final, él saca lo mismo que yo. Él da lo mismo, menos resultados que yo estoy... Entonces, no me voy a matar. O al revés, o ni siquiera estamos midiéndolo. Y fulano llega tarde y no le dicen nada, no cumple, no le dicen nada. Es más, ya ni le dicen nada, pues como él no hace nada, ni siquiera esperamos que haga nada. No, ni siquiera se nota que va o no va. Entonces, ¿para qué yo me voy a esforzar? Si al otro lo mejor le dieron a chance de estar ahí haciendo nada. Pero el error está, vuelvo y te digo, en que, tú tienes que evaluar a una persona. Tú tienes que tener tus evidencias. Claro. Y eso conlleva tiempo. Y eso conlleva trabajo. Entonces, pero es gestión humana que tiene que bregar con eso. Pero ¿por qué yo tengo que decirle a esa persona que no va a cobrar el bono? Porque yo tengo que decirle a esa persona que se quemó. Entonces, eso es parte de lo que debe ser un buen líder. Y ahora mismo con el tema de las generaciones, que a veces decimos, esta generación es de una forma, esta generación es de la otra. Esas generaciones nuevas también valoran mucho ese tema de liderazgo, de cómo es la cultura de la organización. Tú ves que investigan qué se hace aquí te desarrollan, qué posibilidad de crecimiento hay aquí. Te asignan proyectos nuevos. No, y averiguan todo, porque la verdad es que nosotros tenemos ahora el beneficio de la información. Como tenemos ese beneficio, pues exigimos también. Entonces, aportan aquí a una causa o algo. Porque a mí me gusta que se aporte a los árboles que yo sé que en Jarabacoa hacen falta. Exactamente, que hay una especie en extinción. Ajá. O sea, esas cosas se valoran. Sí, son importantes. Se valoran para elegir la empresa, pero también se valoran para mi estadía en la empresa. O sea, no es solamente al momento de elegir, vamos a ver si era verdad. Porque no quiero que me relacionen con esa empresa, o sí quiero que me relacionen con esa empresa. Entonces ahí entra el tema de la marca empleadora, que hay que ver si lo que se ve fuera es realmente lo que hay dentro. Y LinkedIn es una vitrina que tú no te puedes imaginar. No, maravillosa. Ahí tú te das cuenta hasta en los comentarios en qué publica la empresa. Si la empresa solamente se enfoca en publicar cosas de ellos, de lo que hacen, de lo que venden, y tú no ves la presencia de, ¿quiénes son los que trabajan ahí? ¿Cómo es la cultura de esa organización? Tú no me estás dando indicios. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tú estás ocultando? Hay algo como que está chueco ahí dentro. Claro. Entonces, LinkedIn es importante porque hasta para tú reclutar. Cuando tú publicas una vacante y la gente ve la vacante, va directamente a la página de tu empresa. Eso de que no aspires, de que le va a dar clic a salir al website. No, él tiene que verlo todo ahí dentro. Y cuando le dicen, ven acá, no cuadra esto. Y si encuentran un contacto en común ahí dentro, tú sabes que va a preguntar. Pero también. Claro. Y está bien. O sea, esa tarea hay que hacerla. Claro. Porque hemos cometido muchos errores, ¿verdad? Y tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos ahora. Yo creo que hay mucho miedo de parte de las empresas de exponer a sus equipos. Por muchas razones. No sabemos si fulano está aquí, después se va. O por desconocimiento también. No saben la importancia que eso tiene. Exacto. A mí me gusta mucho Eduardo Valcárcel, que es una persona que yo admiro mucho y pasó por aquí súper chévere. Él publica siempre mucho. Sí, mucho. Yo me formé con él en
en un diplomado de responsabilidad social. Él se ve como una persona muy cercana, muy abierta. Súper. O sea, de verdad. Nosotros grabamos un podcast de 1 hora y media y nos quedamos hablando 1 hora más. Después, una cosa impresionante. Lo admiro todavía más después de eso. Y él sube muchísimos posts de cosas que él está haciendo profesionalmente y todo eso. Y yo siempre me he fijado que él incluye mucho a su equipo. Personas que quizás trabajen con él hoy y mañana no. O personas que tienen 10 años trabajando con él, perfecto. Pero tú ves que existe realmente esa cercanía. Que tú dices, ok, esta persona me da la impresión, por lo menos lo que yo puedo ver, que es una persona, como tú decías, súper cercana, que está pendiente como a esas cosas. Y posteriormente, pues si tú lo conoces en persona, pues tú puedes conectar que realmente es real, ¿verdad? Porque también hay sí, claro, que lo que se vea sea también. Que es sumamente importante. Entonces, eso es impresionante cómo nosotros buscamos eso. Sí, y también cuando tú ves que esa persona trabajaba en esa organización y ahora está en otro lugar, en una mejor posición, tú dices, por eso esa empresa tuvo algo que ver. Exacto. A mí me pasó, en una ocasión con un compañero me escribe, me dice, mira, que habíamos estudiado una maestría juntos, mira, que yo me estoy entrevistando para esta empresa y yo veo que hay una amiga tuya que habíamos estudiado en el colegio que estuvo ahí y yo vi como que ella había tenido varias posiciones. Me luce como que ahí se crece. Tú le puedes preguntar, porque, o sea, en LinkedIn tú ves todo el recorrido también. Y cuando yo le pregunto a ella me dice, sí, es así, ahí me desarrollaron, ahí yo crecí, que no sé qué. Entonces, mira como algo tan sencillo de que él identificó que ella entró en una posición y en el tiempo que duró, se había movido como 2 o 3 veces. Tú dices, bueno, y duró un tiempo. Exacto. Tú dices, bueno, en esa empresa se crece. Y entró a la página y veía todo lo que hacían, que cuando se graduaban, que siempre le digo a la gente, el logro más pequeño puede ser pequeño para ti, pero es grande para ese colaborador. Tú tienes un colaborador que terminó el bachillerato, algo tan sencillo como eso, que tú tienes del área, por ejemplo, de mantenimiento. Vamos a celebrarlo. Un colaborador que se graduó de la universidad y tú fuiste parte de ese recorrido. Vamos a celebrarlo, que lo promovieron, vamos a colgarlo. No sienta como que hay, no es que es mucho ego, a la gente no le interesa. No. Sí, a la gente le interesa. Claro, no, y aunque no te lo digan. Emma, te dicen que no. La gente le encanta figurear, sí. La gente le gusta, miren, mi empresa me reconocieron, hicimos una actividad, mira cómo yo me vi ahí, ese videíto, tú coges el pedacito y tú le tiras foto y tú lo subes. Sí. Eso es marca empleadora que refleja la cultura de la organización. Entonces, si tú te fijas, cultura es mucho más que el hecho de que tú tienes un logo bonito, que hicimos un rebranding, que tenemos un software nuevo. No, cultura es cómo se vive dentro de esa organización, pero sobre todo en esa ventana que tú abres, cómo ve la gente afuera que se vive. Y ahí es que se sale como esa cultura, cuando hay cambios, como tú mencionabas, que si cambiamos de sistema, que si cambiamos, que si hicimos un rebranding, en ese proceso es que sale como esa cultura a flote. Me gustó mucho el ejemplo que tú ponías de que una persona te escribió a ti para preguntarte de otra persona. Y qué bueno que la gente lo escuchó, porque muchas veces nosotros nos quedamos simplemente con lo que vemos y ya. Y nos olvidamos lo pequeño que es este país y lo fácil que es tú tomar un teléfono y preguntarle a fulano, mira, ¿tú sabes qué pasa con tal cosa? Y tú te puedes ahorrar tanto con esa conversacioncita de 5 minutos, que no tiene que ser ni una llamada. Puede ser escribir por WhatsApp. Sí, él me escribió por WhatsApp. Exacto. El networking es vital para ese tipo de cosas. Entonces ya no hay nada oculto. Por más que se traten de ocultar las cosas. Con el Instagram, con el LinkedIn. Tenemos Glassdoor que la gente te puntúa. Hay muchísimas páginas donde la gente te califica. Entonces ya no hay nada que se va a quedar oculto. Algunos lo hacen por mal y otros lo hacen porque realmente es lo que pasa. Entonces, aprovechar toda esa visibilidad y esa exposición que nos dan las redes ahora mismo para tu potenciar tu cultura, si es verdad. Porque si no es real esa promesa de valor que tú estás haciendo desde ahí y cuando la persona llegue, es peor. Porque la decepción entonces llega a que se esparza más. Mira, las estadísticas dicen que un cliente contento le dice a 3.5 personas que está contento. Si no, se lo dice a 7. Uf. El doble. Mierda. Entonces, 3.5 pesa más que 7. Hay que analizar. Está difícil eso, yo no sabía. O sea, como que uno tiene una idea, porque verdad, cuando tú tienes una mala experiencia, tú agarras ahí a todo el que tú tengas. Gente que tú no lo veías de cuando estabas en el colegio. Así mismo. Tú estás en Instagram, mira, para decirte que tú vas a comprar un coche en ese sitio, no lo compres.
Y han pasado 2 años y seguro el bizcocho ya está bueno. Y tú dices que yo no sé cómo ellos están, pero hace 2 años yo compré un bizcocho y estaba malísimo. Y el servicio al cliente fue malísimo. Ajá. Sí. Pero sin embargo, si es bueno, Es verdad. alguien te pregunta y ahí es que tú respondes, sí, es muy bueno ahí. Ujú. Puede ser que sea más difícil que surja de ti. verdad. Y que si tú estás buscando tal sitio, ve ahí. A menos que tú no tengas un espíritu de promotor, que hay personas que Exacto. son promotoras. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo tú vendes la cultura de la organización afuera. Y que cuando la gente llegue diga, me engañaron. O es Y ahí sí es mejor que sea una difícil. sorpresa grata, que Ujú. diga, wow, pero es más de lo que, es mucho más Exacto. de lo que yo veía. Ujú. Que es como yo pienso que debería de ser. Porque finalmente tú tienes que guardar eso. Para tú Sorprender. guardar, tú tienes que sorprender. Sorprende que tú digas, wow, pero esto, mira, no era como yo me imaginaba, es más allá. Y cultura tampoco dice que cuando tú llegas te van a dar una cajita con el USB y esa cosa y después de ahí bandéatela tú sola. No, tú sabes, cultura es tú tener un buen onboarding, que realmente tú vayas aprendiendo en el camino, que tu curva de adaptación no sea traumática. Eso es parte también de la cultura de la organización. Tenemos mucha tarea. Yo pienso que tenemos mucha tarea. Hay muchas empresas que se han abocado a mejorar. Sí. De verdad que sí. O sea, Un cambio. no puedo decir que, aquí las empresas no sirven. No, no, no. O sea, hay empresas que se han abocado y que han tenido procesos traumáticos para lograr beneficios a futuro y que ahora mismo lo están viendo. Pero hay muchas empresas que tienen mucha oportunidad de mejora, pero es por eso. Yo sé que nos ha tocado una generación, o no generación, no voy a usar ese término, una temporada, Sí. una época difícil porque han habido muchos cambios y van a seguir habiendo muchos cambios. O sea, eso es completamente normal. Pero el trabajo de nosotros es adaptarnos a eso. Y recordar algo que es muy importante, tú mencionaste ahorita, acerca del tema de la felicidad y eso. Bueno, en ese momento no estaba relacionado con felicidad, pero yo sí lo relaciono con eso. Y es el hecho de que aunque tú tengas una posición, tú mencionaste que tú puedes tener niveles en una posición. Entonces, esos niveles son realmente el provecho que tú le puedas sacar a ese mismo lugar donde tú estás. Exacto. Entonces, quizá tú tengas un lugar difícil, complicado, donde la cultura terrible, o sea, no hay cultura de nada, nomás te llaman para echarte boche. Procura que tú, que diriges a 1 o 2 personas, a esa persona tú sí lo llames para darle Sí, buenas, y que no buena conversación. Y que tú no repliques entonces ese Ujú. modelo, sino que tú seas ese cambio ahí dentro. Exacto, Y eso es muy importante también. así mismo. Y el tema de la misma felicidad, sí es posible que una persona sea infeliz producto de donde trabaja, pero no todo el tiempo. Porque si todos los días está infeliz, entonces hay un problema. Importante eso que tú dices, que no sea todo el tiempo, porque es verdad que hay épocas que son complicadas. Y no solamente por el trabajo, porque se conjugan con cosas que no pasan a nosotros Ujú. mismos. Y bueno, Ser pues, humano. exacto. Pues ni modo, esta temporada está difícil en el trabajo. Pero si es siempre ahí, entonces Sí, hay un no, problema. entonces hay un tema porque tú te puedes hasta enfermar. Pero es una combinación no solamente de la misma organización, porque puede ser que sean situaciones tuyas. Ujú. Yo tengo una situación económica muy difícil, yo no puedo dejar ese trabajo. Exacto. Tengo que ir, no me gusta, me siento mal. Entonces, tú te puedes enfermar o puedes ser una persona infeliz, pero no es solamente la organización, es una combinación de tu realidad Ujú. con ese lugar donde tú trabajas. Ujú. Entonces, tú ves, no es solamente de la organización. Hay decisiones que son difíciles, Claro. o sea, dejar un empleo sin tú tener hacia dónde ir. Ujú. Pero yo siempre lo que recomiendo es que si tú te diste cuenta que tal vez esa no es tu organización, porque ojo, yo he conocido personas de que en esa organización fueron terribles colaboradores, pero están en otra organización y son excelentes. Lo que pasa es que ese fue su primer matrimonio, un ensayo. El segundo es el amor de su vida. Así mismo son las organizaciones. Ujú. Hay personas que son de una forma en la organización y son de otra, en otra organización. Y sin embargo, en esa él fue malo y viene otro y se conecta con esa cultura. Y también está el mismo síndrome de la gente que se enamora de quien lo secuestra, Ajá. que pasa en las organizaciones Sí. también, porque tienen tantos años ahí o se han Así mismo. acostumbrado y es normal, el de Sí. Estocolmo, es un síndrome Ajá. de Estocolmo en la organización. Yo no me encuentro otro raro, Ujú. porque que para mí es algo normal y es normalizado. Entonces, el mundo de la organización es un mundo interesante, porque hay de todo. Hay de todo y nosotros tenemos mucho de dónde escoger, de dónde dejar, de dónde hacer. Entender que uno tiene como ese poder, tú sabes, también de recoger, de quedarse y de hacer que tu estadía sea diferente, porque es otra cosa. A veces nosotros nos quedamos y nos quedamos con lo que nos dan. Pero tú puedes hacer el cambio de ti. Exactamente. Y el ejemplo perfecto que tú ponías, o sea, la cantidad de organizaciones que, de verdad, son malas en general, pero tienen ese departamento estrella que dice, pero ahí ojalá cualquiera trabaja.
Entonces, ¿quién cambia eso? Es una persona que decidió que no iba a replicar Exacto, esa ese cultura modelo. dañada. Entonces tú también puedes hacer cambio desde ti. Ay, no, yo no voy a ser el único. Sí, tú puedes hacer el cambio. Sí. O a veces eres tú el único que ve la cultura de esa forma también. También. Porque Y tú tienes un tema tuyo. Exacto. Tú sabes que eso pasa mucho. Yo no sé si tú has escuchado a alguien que decía en un video como que si tú tienes algún problema con que la toalla esté arriba del el sofá, llévala tú para el Sí, baño. exacto, muévela. Porque quien le está molestando que la toalla esté arriba del sofá es Una a ti. señora, es verdad, que ella es muy jocosa. Sí, Que ella dice que los problemas de pareja, yo... Ajá. sí, así, Ese mismo. exactamente. Y es así mismo, porque hay cosas que para el otro no son un problema. Simplemente no les molesta. Pero si a ti te molesta tanto como tú dices que te molesta, pues muévelo tú. Sí, porque también no podemos satanizar organizaciones. Porque que son todas malas. No. Hay que ver cuál es tu realidad. Exacto. Porque en un entorno hay varias personas y tú eres el único que te encuentra todo malo. Y ojo, señores, no aspiremos a que el 100% de la gente va a estar feliz. Eso es imposible. Siempre tú vas a tener un porcentaje que va a estar en contra de todo, que va a enviar contraria, que se lleva el semáforo en rojo. Y eso está bien, porque te reta. Ahora, siempre y cuando no sean los extremos, sino ya hay que tomar decisiones, tú sabes, que son importantes, porque tú no me vas a contaminar toda la organización. Pero esa gente te retan, te llevan a... Ahora, tampoco te enfoques todo el tiempo en ese porcentaje pequeño, porque los otros te pueden migrar, pues tú lo puedes abandonar y eso se te pueden ir moviendo. Entonces, es como una mezcla de tú identificar, y siempre digo, ¿qué yo busco en un trabajo? ¿Qué yo busco en una organización? Investiga. Si te sientes conectado, entonces tira para adelante, ve a tus entrevistas y demás. Si hay algo que no te conecta, pues entonces vete al siguiente paso. Si no te sientes bien en una organización, identifica por qué no te sientes bien, para que no repitas el patrón en otra. Y toma decisiones. Tienes que tomar decisiones porque tú no vas a poder cambiar la organización completa. Tú puedes cambiar tal vez el espacio donde tú estás, pero tú puedes cambiarte tú. Entonces comienza a trabajar un plan para moverte. Que tal vez allá afuera hay una persona que llega ahí, se siente súper feliz. Así mismo. Y encaja con la cultura. No repetir. Excelente eso que tú dijiste. Me encantó porque es así. O sea, no es blanco y negro como lo queremos pintar. Hay tantas cosas en el medio. Y yo creo que nosotros tenemos mucho poder sobre ese blanco y ese negro. Y el gris y todo lo demás que hay por ahí. No, y decir también que las colegas de recursos humanos son heroínas. Sí. Y nosotros en temas de gestión humana estamos muy avanzados. Tú no te puedes imaginar cuánto. A veces tú dices, pues tú ves desde el patio y tú dices, pero cuando tú comienzas a ver cosas en otros países, y tú dices, pero y eso es algo como, para mí eso es normal, eso nosotros lo hacemos normal allá. Entonces tú dices, sí, nosotros hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho. Hay que hacer un reconocimiento a todas las personas, mujeres y hombres, porque somos más mujeres, que trabajamos los temas de gestión humana. Lo que sí tenemos que entender es que tenemos que trabajar por la gente, que es quien hace que la gente suceda, pero que nosotros no somos niñeros. Estamos trabajando con adultos. Y las organizaciones quieren un resultado, porque ese resultado trae dinero con el que se le paga a esas mismas colaboradores. Exactamente. Entender ese círculo yo creo que es una de las cosas más importantes. Siempre lo menciono porque se nos olvida, se nos va la chaveta en buen dominicano cuando necesitamos, pero ok, esto no se puede olvidar porque si no es una empresa, un negocio, o sea... La gente cuando no tiene un negocio, tú sabes, opina de una forma y después cuando montan un negocio, opinan diferente. Otra cosa que es importante, cuando hay procesos de gestión del cambio, yo que te ponía un ejemplo ahorita de que hay que cambiar un software y demás, por favor, entienda que gestión humana no es lo último que se puede enterar. Gestión humana tiene que estar en esa mesa de una vez porque es gente que va a hacer esos cambios. Entonces, por eso yo te digo que es campeones. Sí, sí. Entonces, es como todo un matrimonio. Hay un director de un hotel que yo sigo que en LinkedIn que me encanta, que en una conferencia él dijo que el área de operación era como el papá y recursos humanos era como la mamá. Y ellos tenían que estar trabajando siempre en conjunto. Yo dije, wow, él entendió todo. Me encanta, me encanta. Pero es verdad, esa comparación estuvo muy buena. No lo había pensado así jamás. Fue la primera vez que yo lo oí cuando él lo dijo. Muy bueno. Y yo dije, wow, pero mira, él entendió todo. El director de operaciones de una cadena hotelera. Y dije, tú ves, y lo que yo veo en las redes es eso mismo que él dice también. O sea, que no es de que nada más lo dijo, se ve muy involucrado. Entonces tú das un mensaje y tú también importantizas el área de gestión humana. Tú sabes que eso es importante. Repetir la palabra importante, pero es importante porque en el ejemplo que él ponía de
del esposo y la esposa, que de verdad me parece genial. Es como que el esposo intente hacer algo en la casa sin avisarle al esposo y tú dices, cónchale, pero ven acá, ¿cómo te organizo realmente al equipo para que funcione? O cómo te orquesto las cosas que tú necesitas. Y después entonces lo que hace es que se me dispara el clima, qué sé yo. Bueno, yo que trabajo con todo ese tema de proyectos, que lo veo en carne propia cada vez que estoy en una implementación, o sea, siempre se dispara siempre el equipo. Porque es que hay un trabajo de gestión de cambio que hay que hacer impresionante. Siempre la gente no va a estar de acuerdo con lo que se esté haciendo. No. Siempre se va a revelar la gente. Se va a ir gente también. O sea, eso es parte de... Imagínate tú hacerlo eso sin el apoyo de recursos humanos. No hay forma. Claro, tú tienes que involucrar a la gestión humana desde un principio para que vaya sensibilizando a las personas. Y cuando hablo de sensibilizar, no es abrazarlo, y decir que ven conmigo, súmate al cambio. No, es darle el espacio y el sitial que recursos humanos, gestión humana, gestión del talento, como que querramos decirle, se merece y que necesita estar ahí. Yo he estado en proceso de gestión del cambio y he visto las dos caras. Cuando se involucra en gestión humana, cómo la gente se va montando en ese barco porque está enterado, se les va acompañando, se les va desarrollando, que a veces se deja para último. Sí. Y entonces todo lo contrario. Mañana, el mes que viene tenemos la gente como... ¿Y cómo yo lo...? Recursos humanos, tiene que reentrenarme 2,000 personas, tiene que reentrenarme 500 personas. Está bien. Y es más atropellado el proceso. Claro. Entonces, tú ves la diferencia desde las dos vertientes. Eso es bastante complicado. Yo pienso que es entender de lo que hablamos desde el principio. Somos gente, la gente es que logra los objetivos que queremos alcanzar. Totalmente. Y al final, lo que tenemos es que entender la gente para entender el negocio. Definitivamente. Sí. Luisa, yo te agradezco tanto por tu tiempo, porque yo sé que ahora hay mucho tapón. No, pero por eso llegué tempranito, para venir relax. Te tocó, yo te iba a decir ahora mismo, yo sé que hay mucho tapón y en este caso te tocó esperarme a mí, que no pasa. Pero te agradezco mucho tu tiempo, que hayas compartido con nosotros todo este tiempo, ¿verdad? Y todas esas enseñanzas que a ti yo sé que te ha costado años, tiempo, estudio, experiencia, buena, mala, vivencia de todo. Y que nosotros podemos tener como ese resumito que nos deja con deseo como de más para poder aportar o hacer donde nosotros estemos la mejor versión, definitivamente. Y hacer el cambio, eso es lo importante. Y por eso es que siempre digo, crear un lugar increíble para trabajar no tiene que ser una gran inversión. Exacto. Es simplemente tomar decisiones y hacer acciones. Y mantenerlas. Como eso, y que sean sostenibles en el tiempo. Exactamente. Yo voy a compartir tu LinkedIn para que la gente te siga, porque la verdad que yo soy fan. Yo soy fan. Y a mí me encanta escribir, eso es, yo tengo que escribir todos los días. O sea, a mí me encanta escribir. Me encanta y me encanta leerlo porque es muy bueno, muy práctico, te queda una reflexión, tú lo adaptas a cualquier cosa, o sea, está súper chévere, o sea que ya saben. Y que lean un post que escribí sobre una dinámica que se llama El elefante en la sala, que es para trabajar conversaciones difíciles. Y yo lo empecé a leer y no lo terminé. Y ahora que tú me lo recuerdas, lo voy a retomar. Porque lo vi y en ese momento estaba pasando como por algo similar. Y qué interesante, pero no lo terminé. Sí, hay muchísimas formas de tú tener conversaciones usando dinámica, metáfora y demás. Es así. Gracias, Luisa, otra vez. Gracias a ti por invitarme. Yo feliz. Y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima. Chao.